Bienvenidos a este podcast llamado R+. Yo soy Roberto García y les doy la más cordial bienvenida, ya que hoy vamos a presentar una entrevista con un músico colombiano que se encuentra radicando en Canadá. Estoy hablando de Cristian de la Luna. Vamos a estar platicando y explorando un poco su más reciente sencillo llamado Acuérdate. Así que bueno, vamos a explorar ese track, vamos a hablar de ese track y demás detalles de este proyecto musical del gran Cristian. Pero antes de dejarlos con ella, permítanme invitarles a que si tienen un proyecto musical y quieren compartirlo en estos micrófonos, pues solo tienen que mandar un correo electrónico a rmas.contacto@gmail.com y bueno, estaremos revisando esas propuestas y respondiendo a la brevedad. A veces nos tardamos un poquito por el número de correos que recibimos. Hay muchísima música que nos llega y que nos da muchísimo gusto conocer y pues escuchar, por supuesto. No todas llegan a este podcast, muchas otras se comparten en nuestra página en rmas.mx, pero bueno, si logramos coordinar una entrevista para este podcast, estaremos por supuesto felices de coordinar esa charla. Pues dicho esto, ahora sí los dejo con la entrevista que tuve con el buen Cristian de la Luna y ahora regreso a despedirme. Bien, pues ya estamos enlazados hasta Canadá, perdón, para platicar con un artista, un músico, un compositor que se encuentra ahora promocionando un sencillo que estrenó a inicios de este julio de este 2022. Estoy hablando del sencillo Acuérdate y permítanme darle la bienvenida a Cristian de la Luna. ¿Cómo estás, Cristian? Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo estás? Todo bien, todo en orden acá en la Ciudad de México, ahora un poco fría, pero lo bueno es que podemos acompañarla a este clima pues con buena música. Y bueno, Cristian, lo que nos convoca ahora es este sencillo llamado Acuérdate. Platícanos un poco, cómo nace, en qué momento, en qué contexto nace esta canción. Tiene un sentido, pues una invitación hacia el pasado un poco, pero platícanos un poco cómo surge esta canción. Bueno, pues primero que todo, muchas gracias por el espacio. Am, pues les cuento cómo nace, acuérdate. eh, yo, como muchos inmigrantes que han salido de su país, de su tierra, ¿no? Y vive un poco el exilio, ah, pues uno guarda ciertos recuerdos que pueden ser recuerdos sencillos, ¿no? Pero que hacen parte de la vida de uno, que hacen parte de su historia. Y en un momento en el que reconecté con alguna gente, en el que estuve hablando sobre esos recuerdos, sobre esa gente, sobre esas calles, sobre ese tiempo bonito, ¿no? Se da uno cuenta de que eso es lo que uno es ahora, de que todos esos fragmentos de vida que uno fue, pues terminan haciendo parte de su identidad. Y aún más cuando sales del país, cuando te encuentras fuera, eh, pues yo creo que la nostalgia embellece un poquito todos esos recuerdos. Justo pensaba un poco en cómo también de una u otra forma hacemos una selección arbitraria de esos recuerdos, ¿no? Puede que sea momentos con muchísimos matices, pero de alguna forma también nosotros hacemos una especie de, eh, pues no sé si barrido de estos recuerdos para quedarnos a veces con las mejores partes, ¿no? Sí, sí, y a veces, no, a veces esas mejores partes pues no hacen la escena principal de una novela, ¿no? Pero a veces esos momentos sencillos, esos lugares cotidianos y esas acciones cotidianas pues terminan haciendo parte, ¿no? de nuestra historia también, ¿no? Y de esos recuerdos que nos alimentan todos los días, ¿no? Oye, en el caso de Acuérdate, digo, planteas como momentos específicos, pero me gustaría que ampliaras un poquito más esta fotografía y que nos platicaras más o menos, pues, en qué temporalidad estás exactamente recordando en esta canción, pues. Bueno, pues era, es, plantea un poco el tiempo de la niñez, el tiempo de sus primeros amores, ¿no? Eh, esos días del colegio, esos momentos, ¿no? Entre amigos, entre el primer amor, ¿no? Eh, y es como una invitación, ¿no?
acordarse de esos momentos bonitos para alimentarse ellos y para sanarse uno de tantas cosas que tiene dentro, ¿no? Justamente en esta invitación, ¿cómo compartir un recuerdo con otra persona? Un poco me refiero a lo que hablábamos hace rato, ¿no? Cada quien tiene una selección específica de un recuerdo, aunque sea muchísimo más complejo, ¿no? ¿Cómo poder hacer que dos recuerdos de dos personas diferentes dialoguen pues de forma fluida, por decirlo de alguna forma? Bueno, pues yo creo que pues cada uno tiene una perspectiva del recuerdo, ¿no? De las cosas que recuerda, pero a la larga eh, nos encontramos en muchos aspectos, ¿no? Por ejemplo, yo salí de Colombia hace muchos años por circunstancias difíciles y el hecho de estar afuera, ¿no? Pues me hace recordar todas esas cosas que viví con una intensidad más fuerte. Y esa historia de pronto no es similar a la de otros que se van por gusto, otros que salen simplemente no necesariamente del país, pero que salen de su tierra, de su pueblo, a una ciudad o de su ciudad o de su barrio a otro barrio, ¿no? Yo creo que ese mismo proceso nos pasa a todos, ¿no? Ese mismo proceso en el que nos alejamos, pero hay algo que se queda ahí guardado, algo que se queda ahí pendiente, ¿no? Esas cosas que no se dijeron, esos amores que no pasaron, ¿no? Y eso hace que nos encontremos todos en ese mismo espacio, en ese mismo, ¿no? En ese mismo cuento, ¿no? Y bueno, eso es lo que pretendo un poco con esta canción, ¿no? Con Acuérdate, es invitarlos a recordar, a pensar en esas cosas bonitas que nos pasaron, que a todos nos pasaron, diferentes a esos puntos de encuentro, y alimentarnos con ellos, ¿no? A no dejarlos morir allá sin luz ni agua, ¿no? Sino más bien alimentarlos para sanar, ¿no? Claro, oye, platícanos un poco de la propuesta musical. Me parece que abraza muy bien todas estas escenas que describes en la canción, pero justamente eso, ¿cómo eliges que este tipo de sonidos, este tipo de ritmos sean los adecuados para contar esta canción? Bueno, pues la selección de los ritmos, ¿no? Es algo muy natural, ya que pues hay esa la parte latina, ¿no? El ritmo sincopado, ¿no? Que es muy natural. Uh, pero, por ejemplo, la selección del piano, ¿no? Que quería que hubiese un piano, una mezcla un poco con el blues, con ese blues melancólico, ¿no? Entonces, trataba de buscar una fusión o de hacer una especie de nostalgia alegre, una especie de nostalgia que se pueda bailar, que se pueda a, amoldar, ¿no? Alegremente, ¿no? Y bueno, entonces era tratar de cazar ese par de cosas entre el ritmo más, digamos, latino, eh, más movido, ¿no? Y entre algunos acordes y algunos elementos como el piano, como la guitarra, que son un poco más melancólicos, ¿no? Para poder crear ese espacio para contar esta canción, para poder colocarla, no, colocarle el soporte de la canción, ¿no? Oye, platícanos un poco de cómo se recibe tu propuesta musical en Canadá, en Edmonton. Entiendo que hay algunas ciudades, no sé en Edmonton pues, pero hay otras ciudades donde hay una comunidad latina muy amplia, muy grande, pero platícanos cómo está funcionando por allá tu música. Bueno, pues aquí es chistoso un poco porque normalmente la comunidad, bueno, aquí el público en general canadiense se acoge un poquito o o hay un clic con el ritmo, ¿no? Hay una expectativa del ritmo. Entonces, mis espectáculos, en todas partes, pues el que no habla, la persona que no habla español, pues se identifica un poco con el ritmo, con el baile, ¿no? Entonces ahí esa conexión. Sin embargo, lo que me ha pasado con este nuevo proyecto y es que me he basado mucho más en las letras y me he dado cuenta de que hay una comunidad latina bastante grande y esa comunidad latina, pues cada vez que tiene la oportunidad de escucharlas, pues hay una conexión diferente, ¿no? El latino que sale del país
guarda consigo el, digamos, quieren reencontrar sus ritmos folclóricos tradicionales y sí quiere identificarse más con esa parte. Entonces la parte del ritmo los identifica un poco menos porque no hago ni salsa, ni merengue, ni cumbia, ¿no? Pero se identifican un poco más con las letras, ¿no? Se identifican un poco más con la forma de la escritura. Entonces es bonito ver, ¿no? Cómo pues la propuesta llega de diferentes formas a la gente, ¿no? Además también tienes canciones en francés, ¿no? Así es, así es. Sí, igualmente tengo un par de canciones en francés y preparamos bueno, un EP el próximo año. Y igual, ¿no? Aunque las letras están en francés, eh, la conexión con la gente aquí, ¿no? Con el canadiense de habla en francés o de habla inglesa es con el ritmo, ¿no? Es una conexión más directa con el ritmo que lo que es con la letra, ¿no? Pensando pues en ese contexto, Edmonton, perdón, o Canadá, es un buen lugar para crear un proyecto, es un buen lugar también para desarrollar un proyecto musical, pues. Pues yo creo que en todas partes de aquí se puede desarrollar un proyecto. Yo creo que hay que salir muchísimo, ¿no? Canadá es un lugar en lo que tienes, bueno, es un país extenso, extensísimo, y esa extensión hace que, bueno, tengas que eh, ir a tocar a una ciudad que queda 5 horas, ¿no? 5 o 6 horas, ¿no? Y así la otra y la otra, entonces es muy extenso. Entonces, lo que quiero decir con esto es de que en cualquier parte que estés, puedes, es muy fácil empezar. Yo creo que lo más difícil es alargar la carrera, lo más difícil es de pronto, ¿no? Llegar a mucha gente rápidamente. Pero es propicio. Yo creo que cuando uno tiene un sueño, cuando uno tiene una meta, pues las cosas, ¿no? Se alinean para que uno logre alcanzar esas cosas, ¿no? Y pues el trabajo y un buen equipo, ¿no? Una buena visión de lo que uno quiere, ¿no? Eso ayuda bastante. Bueno, acuérdate, este sencillo tiene ya algunas semanas que podemos disfrutarlo en plataformas digitales, pero platícanos un poco de qué planes tienes para esta segunda mitad del 2022. Bueno, pues tenemos otro sencillo que viene dentro de poco y tenemos el lanzamiento del álbum completo. Se llama ¿Qué pasará? Y además de eso, bueno, tenemos unas giras pendientes. Ahorita a principio de agosto vamos a estar en Toronto, Niagara Falls, en Ottawa, haciendo una gira por el este. En septiembre estamos haciendo una gira en el, um, en el centro del país, Winnipeg, Saskatoon, uh, Regina. Y posteriormente estamos con el objetivo de estar tipo octubre o noviembre, estar en México. Hay, un, hay una oportunidad de ir a México y bueno, nos encantaría ir, ¿no? Me encantaría muchísimo ir a compartir con la gente en México y bueno, pues ver cómo la gente reacciona a la música, ¿no? Al proyecto. Seguramente lo hará bastante bien. Me parece que justamente eh, tienes un sonido, pues, y una letra, pues, la palabra que al mexicano nos gusta recordar, pero nos gusta también sentir, pues, a partir de los ritmos. Así que, bueno, creo que es un proyecto que puede ser bastante bien abrazado por acá. Pero, oye, ¿cuáles son el mejor canal o la mejor red social para estar al pendiente de todo tu proyecto? Bueno, pues los invito, ¿no? Cristian_Dela_Luna eh, en Instagram, pero también pueden encontrarme, ¿no? Encontrarlo el proyecto en Facebook o mi página de internet, ¿no? cristiandelaluna.com. Y bueno, pueden escuchar las canciones del álbum anterior y las últimas que hemos sacado, incluyendo Acuérdate, en Spotify, Amazon, ¿no? En todas las plataformas de música eh, o de streaming. Y, y bueno, es una invitación. También tenemos un canal de YouTube, pues invitamos a que descubran. También hay un video ah, animado con las letras, muy bonito, muy simpático, ¿no? Como dicen aquí, muy cute, que hicimos. Ah,
y estamos muy orgullosos de él. Entonces, pues nos encantaría compartirlo con ustedes, que nos visiten en el canal de YouTube, que vayan a vernos, que nos den like y que le pongan comentarios si les gustó, que no les gustó y también que dediquen la canción, ¿no? Seguramente tienen por ahí alguien o a un amigo o una amiga o un amor o, bueno, ahí que estuvo como en remojo y bueno, hay que dedicarle, hacerle recordar, ¿no? Entonces la pueden dedicar la canción, chéverísimo, pónganla a sonar, compártanla con la gente, será muy, muy apreciado. Ahí está la invitación. De verdad, muchísimas gracias por tu tiempo, por tu disposición para esta entrevista. ¿Algo que gustes agregar? Bueno, sí, bueno, quería agregar simplemente que, bueno, primero agradecer el espacio, agradecer no, el trabajo que hacen, pues difundiendo la música de gente como yo, ¿no? Como independiente. Sin ustedes, pues no podemos, ¿no? No saldríamos de aquí del, del estudio, ¿no? Entonces, muchas gracias por eso, muchas gracias por tomarse el tiempo y de compartir nuestro proyecto, compartir nuestros sueños, ¿no? Entonces, bueno, eso y no, a la gente que nos escucha, de verdad, desde la oportunidad de, de descubrir algo nuevo, ¿no? Descubrir algo chévere. Ahí dejo la invitación. Un abrazo fuerte. Justamente nosotros vamos a dejar las ligas en la descripción de este podcast de las plataformas digitales y la liga del video para ir a disfrutarlo y escuchar y por supuesto después compartir lo que sentimos en las redes sociales de El Gran Cristian de la Luna. De verdad muchísimas gracias. Este espacio está a la orden para más estrenos y noticias que tengas. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Un abrazo fuerte. Pues ahí está la invitación, acuérdate, escuchemos esta buena canción, este buen sencillo, y después hay que ir a esas redes sociales de El Gran Cristian de la Luna y decirle qué es lo que sentimos al escuchar este buen track. Pues solo me resta decirles muchísimas gracias por escuchar este episodio. Los invito también a que revisen nuestro catálogo de entrevistas y que estén al pendiente de nuestra siguiente publicación. Puede que sea una propuesta que sea afín a sus gustos y bueno, pues ya saben, hay que darle la oportunidad a todas las sonoridades de este universo latino. Así que pues muchísimas gracias y nos escuchamos en el siguiente episodio.